o con ñ? Con ñ. Con ñ. Porque hay un campaña. Y hay un champaña. Que es con GN. Ok. Ok, te entregamos ahora en minutos. ¿Con qué fue que tú ganaste? Fue una décima, ¿verdad que sí? Una décima. ¿Cómo decía la décima? Yo no me acuerdo. ¿Se te olvidó? La anoté. Está anotada. Yo sé que comenzaba que me despierto bien temprano, no aguanto el calor. Tenemos ahora por ahí, está bien, Rafi. Te entrego ahora que damos un minuto. Señores, como cada martes, momento de aprender. Está con nosotros Rafa. Rafael, ¿tu apellido cuál es, Rafael? Álvarez de los Santos. Rafael Álvarez de los Santos. Sí. Dime, Rafa, ¿qué tenemos para hoy? Bien. Mira, hoy vamos a hablar de dichos y de frases que han hecho historia. Frases sobre todo que fueron pronunciadas, dichas en algún momento de impacto importante. Pero antes, dos cosas. Primero, saludar a mi hermano el Pepo en Estados Unidos, Francisco Álvarez, que ya se me quejó el otro día. Me dijo, no, ya Pepo, está saludado y está querido. Y segundo, solo una cuestión, en respecto a lo que pasa cuando preguntaban con lo de la G y la N, con él, lo que pasa es que la combinación GN en latín es ñ. Exacto. Por eso tú ves que se ¿En escribe, latín es? Sí, en latín GN es ñ. Por eso tú ves que, por ejemplo, se escribe lasagna, pero la gente produce lasaña. Igual que D'Artagnan. Exacto. Y tú recuerdas un pelotero que había llamado Eric Gagné. Ajá. Se escribía, sí, se escribía Garné, era el nombre. Eric Gagné. Por eso yo me he atrevido a decir que quizás lo ideal sería decir que una persona se graduó magna cum laude, no magna cum laude, porque GN es ñ. No, depende. Pero si ya se dice magna cum laude, ahí hay un problema. Sí, porque es magna. Sí, ya magna es otra cosa. Bueno, miren, ya entrando en materia, yo quiero iniciar primero con una frase que es muy socorrida, la dice mucha gente, y a propósito de que nuestros queridos compañeros Correa y Ñonguito estaban en Cuba, la expresión de murió como Chacumbele. ¿Quién fue Chacumbele? Chacumbele fue un muchacho cubano, su nombre real era José Ramón Chacón Vélez, y era su sueño, el sueño de ese muchacho era ser trapecista en un circo. Ok. Logró irse a un circo que había en La Habana, y ahí había un italiano que era como la estrella del circo en el trapecismo. Y entonces él, al de identificar que esa era la inquietud de José Ramón, decidió entrenarlo. Como siempre pasa, luego el italiano recibió una propuesta de Estados Unidos, se fue hacia allá, y quien pasa a ser la estrella en el tema del trapecismo es este muchacho, José Ramón Chacón Vélez, y entonces se puso como nombre artístico Chacumbele, porque era como una combinación de todos los nombres de él y el apellido. Luego llega al circo una muchacha que se iba a conocer o se le iba a llamar como la muñequita húngara, con quien Chacumbele entró en una relación. Una tipa que lo puso a hablar con los Pablo de Luz. Y entonces, una muchacha que tuviera ese apodo debe ser una muchacha bella. Sí. Ella era una mezcla entre húngara y judía. Entonces le llamaban la chica o la muñequita húngara. De una novia húngara. Ajá. Si era feíta, le decían un garabato. La cuestión es que luego llegó al circo un negro norteamericano llamado Harry Silver. ¿Y qué pasó? El tipo empezó a montarle muela a la muñequita húngara. ¿A la húngara? Sí, y entonces se la logró levantar. Se la quitó a Chacumbele. Se la quitó a Chacumbele. Pero Chacumbele no sabía nada todavía. Hasta que Chacumbele está haciendo su pirueta. Su pirueta, su trapecismo en el circo. Y de buenas a primeras mira de allá arriba. Y ha visto a estas dos gente entregar lo malo. Señores, el equilibrista se desequilibró. Mentira, se desconcentró Chacumbele y de allá arriba cayó. No. Mentira, se aflojó todo, men. Es la historia de una. Para desgracia de Chacumbele, quedó cojo para el resto de su vida. ¿No se murió? No se murió. Pero quedó cojo para el resto de su vida y entonces eso le imposibilitó seguir en el circo. Después se metió a la policía, pero eso tampoco. Y entonces a Chacumbele empezó a sufrir de lo que hoy se llama depresión, antes era precundía.
Ah, Y entonces, con la precundía, en la depresión, un buen día Chacumbele agarró, se fue a una plaza pública y se quitó la vida. Entonces, cuando la gente dice, murió como Chacumbele, se mató él mismo. que él mismo se mató. Exacto, o él mismo se mató. Ahí es bueno decir que, por ejemplo, la gente lo utiliza indistintamente. O sea, a veces, por ejemplo, cualquiera que en China se realiza lo que le llaman el harakiri. Que el Japón. harakiri es... Japón. ¿Eh? Japón. En- Harakiri, Japón, yo creo. bueno, había Sí. escuchado en China, lo había leído. Ah. Pero bueno, el harakiri, que es esa práctica en la que la gente misma se quita la vida, casi siempre por una situación que tiene que ver con el orden Con el- moral. sí, el honor. Exacto, el honor. Entonces, en este caso es lo de Chacumbele. La otra frase que quería mencionar es sin ton ni son. Ah, sí. Mucha gente habla mucho de eso, no, porque sin ton ni son, tal cosa. ¿De dónde viene esta expresión? Hay una figura gramatical que se conoce como epócope. Ya una vez hablamos de la epéntesis. En este caso, la epócope, Es poco. sí, eso es cuando tú le quitas las últimas Perdón, es letras. japonés, harakiri. Japonés. Es japonés. Ah, ok, no chino. Ok, no, yo dije chino. Ah, ok, está bien. Es japonés. Yo estaba asegurándome. Ok. No, pensé que había sido al revés. Ah, ok. No, yo dije chino y él me corrigió japonés. Entonces, la epócope es cuando tú le quitas como las últimas palabras a una letra para que no tenga... es apócope o epócope. Es poco, pe. Sí. Y entonces, sí, búscalo ahí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ningún Ah, es un epócope de ninguno. correcto. Apócope. Apócope. Ah, ok. Entonces, ton es un apócope de tono. Ah. Y son es un apócope de sonido. Entonces, la palabra empezó a utilizarse cuando en el canto coral, o en sobre todo si era canto polifónico, la gente que era de solista solía adelantarse a la música y entraba antes de que le dieran el tono de la canción, y entonces por lo general solía desafinar. Y como solía desafinar, entonces ni tenía el tono, pero tampoco tenía el sonido de la canción. Entonces, abreviándolo en el lenguaje coral, si se quiere, entonces decían, fulano entró sin ton ni son, o estás cantando sin ton ni son, o sea, sin el tono y también sin el sonido. Por eso lo de sin ton ni son. Entonces, esa es la figura que se va a conocer como apócope en la gramática. Hoy en día la gente por lo general suele utilizar el sin ton ni son, casi siempre cuando es algo como desabrío. como desabrío, Sí. no tiene como que la gente no le Eso encuentra es como ningún un tipo tu- de sentido, Como un tú no eres de nada. o sea algo también medalaganario, que de hecho de ese mismo del lenguaje coral hay muchas cosas que nosotros utilizamos, porque por ejemplo la expresión a capela también viene de que los primeros que cantaban en canto coral eran los monjes en los conventos, lo que le llamaban los monjes cistercienses, o cantaban un tipo de canto que le llamaban gregoriano. Ay, Entonces, qué bello. sí, que eso es Me hermosísimo. encanta. Entonces, ellos lo hacían sin música, pero generalmente lo cantaban en las capillas, que era donde celebraban la liturgia de las horas, como le llaman. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos, la palabra capela en latín es capilla. Y entonces, cuando se cantaba a capela, Era en era la porque se capilla. cantaba al estilo como se cantaba en las capillas. Ya. Por eso entonces lo de cantar a capela. Bueno, una frase que yo creo que no fue a mí que me la dijeron y a mí me dolió. ¿Cómo? Todavía. Tan fuerte. A pesar del tiempo que se hace que se dijo la frase. Y la frase es, llora como mujer Oh, lo que no pudiste defender como hombre. toma la Ay, que ay, te ay. mandé, repítala. Ay, le dolió. Aquí vamos a hacer luego ese de bol. Llora como mujer lo que Yo no la- pudiste yo la oí aquí, defender como yo- hombre. Yo la escuché aquí en el país esa frase. Aquí. Sí, alguien. Ok. Esa frase fue dicha Apréndetela, Ari, apréndetela. en 1453. Se produjo la caída del Imperio Romano de Oriente. La capital era Constantinopla. Sí. Por invasión de los turcos,
que son quienes entonces empiezan lo que se va a conocer como el Imperio Otomano, los turcos. A partir de ahí entonces los turcos empezaron una serie de conquistas de pueblos. Y uno de esos pueblos, en el que fue también Granada. El último rey que hubo, musulmán, en esa zona, se llamó Boabdil el Chico. Entonces, cuando se dio el proceso en que los españoles conquistaron a Granada y él tuvo que irse de la ciudad, cuando ellos llegaron, lo que él hizo fue entregarle la llave de la ciudad, en vez de enfrentarlos. Se rindió. Y entonces, cuando se iba, dicen que por última vez miró hacia la ciudad, como para verla por última vez, se iba al exilio, y empezó a llorar. Y entonces ahí se acercó su madre, que tenía más ambición de poder que él, y entonces le dijo esa frase: llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Bueno. En otras también se dice: no llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Yo pienso distintamente. Pero prácticamente como el mismo sentido. Como Que yo quiera. pienso que hoy día hay que cambiar la frase. Sí. Eso es machismo. Sí. Lógico, hay que Sí. decir. Pero el que la dijo fue así, ya se Exacto. quedó así. Llorarás como cobarde, digo, como Mujer. No, cambiarla. No, es así, es que la frase es así. Es que las mujeres y los hombres ya hablamos diferente. Es que, señor, es que la frase es así, no nos compliquemos. Sí, no, yo sé. La sí. que lo dijo así, déjenla así. Sí. Derecho de autor le corresponde fue así, porque así fue que se pegó. Porque se pegó. Pero nadie, yo no he visto hombre quejándose de Rata de Dos Patas, de la canción. Yo no he visto Ya, ni un primer sí, hombre es quejándose verdad. de esa canción. Y mira que Que es muy fuerte esa esa canción canción, fue al presidente Animal que ella lo rastrero, compuso. Rata inmunda. Yo pensé que esa... ¿A qué presidente? No recuerdo el presidente, pero leyendo sobre la historia de esa canción, fue a un presidente y yo pensé que era una canción de despecho. No, En ese eso momento. es de pecho. No investiguen. ¿Es Paquita la del barrio que la canta? Sí. Sí, Todas pero las canciones de ella son así. dijo que era como un presidente que Ella tiene una canción que se llama Que me perdone tu perro. que me perdone Tu perro. ¿Cómo de ella, de así? Paquita. Sí, dice que me perdone tu perro por compararlo contigo. El rayo. Ahora tú eres, Paquita, la del tú eres barrio. paquitista. Oye, tú eres pero paquitista. esa mujer tenía unas letras... Sí. No, Malaguetón, que está chula. Pero tú eres paquitista, JR. Tenía unas letras terribles. Esa para que esa esa señora. Ah, verdad que tú trabajas en el canal. Exacto, Te sí. la piden mucho, ¿verdad? Mira, ay, perdón, espérate. ¿Qué Ay, pasó? ¿qué pasó? Fue un presidente, ¿verdad? Fue un presidente. Sí. Oh. Y yo mira, pensé que era más vieja esa canción, no es tan vieja. ¿De qué año? Pero Rata de Dos Patas es una de las canciones más emblemáticas que tiene la ranchera mexicana, Sí. precisamente por su particular letra que refleja un despecho absoluto de quien la canta. Durante décadas se creyó que la melodía estaba dedicada al ex esposo del artista. Sin embargo, la realidad es otra, pues el autor es Manuel Eduardo Toscano, quien contó en el programa Primer Impacto de Univisión la verdad de la persona a la cual se inspiró para esa letra tan sentida. ¿Cómo? Tuvimos en México un presidente al que en aquel tiempo, por faltarle respeto, no se atrevía a nadie, pero uno como compositor decía, bueno, voy a hacer esta canción. Al mandatario que se hace referencia, el autor es Carlos Salinas de Gortari, Ah, sí, el Calvito. quien fue presidente Sí. de México Malo, entre el 88 malo. y 94. Sí. Y a ese señor ella le escribió esa canción. Sí, muy bien. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, Escoria de adefesio odio y mal hecho. desprecio. Sí. Jesús santísimo, pero yo no quisiera Rata que de ni de dos relajo, patas, amigo. güey. Una pelea de lengua. Óyeme, tú sabes que Con también mucho haciendo un rastreo. paréntesis, alguien el otro día me hizo una pregunta y yo me puse a investigar en la canción Ojalá de Silvio Rodríguez, Oh, sí. que en la canción Ojalá de Silvio Rodríguez, donde dice, ojalá que pase algo que te borre de pronto, Ah. una luz cegadora, un disparo de nieve. No es de nieve. Hay la primera versión del tema sí dice de nieve, No, no pero es de luego nieve. hay otra versión que dice de nieve, Es de nieve. refiriéndose... Silvio aclaró que no es de nieve, que es de nieve y que se tradujo mal en un momento dado y se quedó así, porque él no conocía ni mencionó a ese tipo. Dijo Silvio. Sí, pero hay una versión, porque yo escuché, después me senté a escuchar varias versiones, y hay una versión donde se escucha de nieve, Lógico. pero la primera que se grabó fue de nieve, un disparo de nieve. Silvio dijo en una entrevista, es que eso me lo han preguntado varias veces, yo no me refiero a nadie, yo dije Sí, de lo que- nieve.
Pero lo que sucede es que él está hablando de algo que te borre de pronto. No Sí. puede ser un disparo de nieve, no te va a borrar. Es un disparo Sí, de... pero ojalá que lleve café, el café no llueve. Son Está bien. cosas que escriben los Una escritores. No, pero perdón. La canción él se le escribió a una novia que él tenía cuando él Exacto, estaba quiere en el se, ejército. que se desaparezca. Sí. Entonces, Yo le creo a Pero- Silvio. sí. No, pero si quiere, bueno, le pueden poner a ver cuál. No. se ha discutido. Ya, Ujú. bueno. Sí, ya. Decía Eso se va a entonces, quedar ahí a la posteridad. la expresión gajes del oficio. Ah, gajes del oficio, buena, sí. Gajes del oficio, lo que pasa es que la palabra gajes era una retribución extra que se le daba a las personas que se dedicaban a algún tipo de oficio, sobre todo en el caso del derecho. Entonces, cuando se hablaba de gajes del oficio, no era necesariamente el pago por el servicio, sino un pago extra que se le solía dar y se le llamaba gajes en este caso. Entonces, lo que pasa es que hoy en día la gente asocia la expresión cuando dice gajes del oficio, es que, por ejemplo, supongamos si tú patinas Ajá. y te caes, entonces la gente entiende como por Eso va- deducción gajes del oficio. va incluido. Exacto, lo Sí. ideal que si tú patinas en algún momento Exacto. te caes, aunque sea cuando estés Se colige que aprendiendo. eso va a ocurrir. Exacto, pero el origen de la expresión no era por eso, el origen de la expresión es porque gaje era el dinero que se le daba de manera extra a la persona. Otra expresión entonces, eso fue un dicho, ahora pasamos a una frase. Ay. Hay una frase que dijo Anacaona. Anacaona, India de Yo raza sabía. cautiva. Cuando a Anacaona la ahorcaron, Sí. lamentablemente, la ahorcaron ahí en la donde está en lo que era la Plaza Mayor, que ahora es el Parque Colón, ahí frente a la catedral. Ahí ahorcaron a Anacaona, que en vez de haber una estatua a Colón, ahí debería haber un museo de la Resistencia. Entonces, la palabra que dijo Anacaona en ese momento Sí. fue una palabra lapidaria. Ella, en ese momento, cuando la iban a ahorcar, sencillamente dijo: muero libre, pero no esclava. Wow. Anacaona fue la única mujer que fue cacique, porque cuando Sí, correcto. mataron a su hermano Bochillo, ella fue quien asumió. Y a pesar de que con ella ocurrió lo que se llamó la matanza de Jaragua, que fue la matanza más grande de indígenas que hubo, Anacaona la apresaron, y entonces cuando la apresaron, después de eso, Anacaona la querían como obligar, ¿no?, a tener que rendirse ante los colonizadores. Y entonces no, al final no, era una mujer con una gallardía increíble. Entonces cuando la ahorcaron, la expresión de Anacaona fue: muero libre, pero no esclava. Me Esa imagino fue la frase. Anacaona y Anacaona en esa casa. Sí.